tal? Buenas tardes, gente de Jurisconsciente. Mi nombre es Ana Karen Lechuga de la Rosa. Soy agente del Ministerio Público de la Federación. Actualmente estoy desempeñando funciones en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, pero me he desempeñado también como agente del Ministerio Público del Foro Común en el estado de Chihuahua, específicamente en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por razones de género. El día de hoy voy a platicar brevemente con ustedes un tema que en lo personal me parece muy importante, ya que es muy conocido por muchas personas, pero a la vez muy poco comprendido. Este tema es la violencia de género. Primeramente, es necesario partir de una definición de lo que es la violencia de género. Esta debe de entenderse como cualquier acto u omisión tendiente a causar un daño de cualquier índole, ya sea física, psicológica, sexual o de cualquier otra naturaleza, a cualquier persona. Esto siempre en base o por razón de su género. De este concepto destaca la palabra género, la cual, a mi punto de vista, es necesaria también que sea definida. Y por este término, por género, debe de entenderse como todos aquellos roles socialmente asignados hacia los hombres y las mujeres. Es decir, las funciones, las actividades, los gustos, preferencias que socialmente son aceptados para que tengan los hombres y las mujeres, lo que diferencia lo masculino de lo femenino. Partiendo entonces de estas ideas, tenemos que la violencia de género no es exclusivamente de la mujer o de las mujeres. Esto quiere decir que no solamente las mujeres pueden ser objeto de violencia en razón de su género. Cualquier persona puede ser objeto de esta violencia siempre y cuando este daño sea causado por razón de su género. Si bien es cierto que, como referí, la violencia de género no es exclusivamente para las mujeres, también es cierto que históricamente las mujeres han sido objeto de violencia con más frecuencia que los hombres por su cuestión, por el género. Dicho lo anterior, es importante para mí que sepamos distinguir los tipos de violencia sobre las mujeres, así como las modalidades de esta violencia. Son dos conceptos distintos. Primeramente, vamos a hablar sobre los tipos de violencia sobre las mujeres. La ley especial que regula estos tipos de violencia, o más bien que reconoce estos tipos de violencia sobre las mujeres, es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En su artículo 6 de esta normatividad, describe los 5 tipos de violencia que se pueden presentar y de los cuales pueden ser víctimas las mujeres, siendo estos 5: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia económica y la violencia sexual. Es importante saber reconocer estos tipos de violencia porque no todos se presentan de una forma tan evidente como, por ejemplo, la violencia física. Quizá la violencia física es el tipo de violencia más común porque es más fácil advertirlo. Esta violencia pues consiste en una acción tendiente a causar un daño físico a través del uso de la fuerza o cualquier otro instrumento que pueda generar una lesión. Pero este acto tendiente a causar esa lesión debe de ser intencional. Aquí forzosamente pues tiene que estar involucrado el dolo. La acción de generar un daño físico pues tiene que ser de forma dolosa para que se genere este tipo de violencia. A su vez, la violencia psicológica se refiere a cualquier acto u omisión que afecte la estabilidad psicológica de la mujer. Este tipo de acciones pueden manifestarse pues de diferentes formas, como lo son la celotipia, las amenazas, los insultos, los comentarios despectivos, infidelidades, incluso cualquier
tipo de acción u omisión que cause en la víctima una afectación psicológica. Desde luego está que, pues, para determinar que una mujer fue víctima de este tipo de violencia, pues es necesario la aplicación, de baterías de prueba a través de un dictamen en materia de psicología, en el que un experto en la materia pues determine que efectivamente una mujer ha sido víctima de este tipo de violencia. La violencia patrimonial, la económica y la sexual son quizás los tipos de violencia menos usuales de distinguir. Primeramente, los dos primeros tipos de violencia, se refieren a un detrimento en el patrimonio y la economía de la víctima, respectivamente. Es decir, una violencia patrimonial se ejerce cuando alguien causa un detrimento en el patrimonio de la mujer o de la víctima. En este caso se puede presentar a través de, no sé, se me ocurre que destrucción de objetos personales de la víctima, como lo es tan simple y sencillamente la destrucción de un teléfono celular o cualquier otra acción que detrimente el patrimonio de esta víctima. En cambio, la violencia económica causa también un detrimento, pero en la economía de la víctima. En este caso, cuando existe una limitación en cuanto a los ingresos económicos de esta víctima. Se me ocurre, por ejemplo, en el caso de una pareja en donde pues el único proveedor es el hombre y la mujer pues no tiene una función proveedora, sin embargo pues tiene otros roles que ellos mismos han consensuado, pero esa situación de que él sea el proveedor y que limite de forma económica a su pareja causa este tipo de violencia económica hacia ella. Y la violencia sexual, que para mi punto de vista pues es un tema delicado, ya que también tiene cierta connotación con los delitos de índole sexual. La violencia sexual se traduce en cualquier acto tendiente a denigrar o a menoscabar el cuerpo o la sexualidad de una víctima o de una mujer. En este caso, cuando se presenta muy común en los casos de pareja, cuando, por ejemplo, se tienen relaciones sexuales consensuadas, pero ese consentimiento es resultado de un acto de poder sobre su pareja, sobre ella. Es decir, pues cuando se obtiene esa relación sexual consentida, pero a través de un chantaje, amenazas, o simplemente pues porque él, pues, de cierta forma la coacciona para que cumpla con su rol de su mujer. Es uno de los tipos de violencia que casi no lo pueden manifestar, las víctimas, dada la situación o la connotación íntima que esta conlleva. Bien, estos son los 5 tipos de violencia que existen sobre la mujer, o más bien los tipos de violencia que reconoce la ley especial para proteger a las mujeres sobre la violencia de la que puedan ser objeto. Sin embargo, existen también 4 modalidades de violencia sobre las mujeres. Las modalidades de violencia son distintas a los tipos. Las modalidades se refieren a los ámbitos donde se pueden llevar a cabo estos tipos de violencia, donde se puede manifestar precisamente los tipos de violencia que ya he referido con anterioridad. Y estos son la violencia familiar, la violencia laboral o docente, la violencia institucional y la violencia en la comunidad. En estos 4 entornos es donde se puede manifestar cualquiera de los tipos de violencia que ya hemos analizado. Muy bien, entonces recapitulando, hablamos sobre la violencia de género, señalamos los tipos de violencia que existen sobre las mujeres, recalcamos el tema de que la violencia de género
no es exclusiva de las mujeres. Sin embargo, dado el contexto social que históricamente hemos sufrido las mujeres en contraposición de los hombres, se hace más notoria esta violencia de género hacia nosotras que hacia ellos por la desigualdad frente a los hombres. Y también señalamos las modalidades de violencia, donde, o los entornos, perdón, donde se desarrollan estos tipos de violencia. Considero que es un tema bastante abundante para el tiempo que tenemos para platicarlo. Sin embargo, pues quisiera hacer un resumen o finalizar, perdón, esta cápsula señalando que es importante que cada una de nosotras sepamos advertir y que conozcamos, perdón, los tipos de violencia que existen, los tipos de violencia de los cuales podemos ser víctimas y los entornos sociales en donde podemos sufrir estos tipos de violencia. Sobre todo, mi comentario ahorita lo encamino más a la situación actual que estamos viviendo por la contingencia. Quizá el tipo de violencia que pudiera, perdón, la modalidad de violencia que pudiera, pues, resaltar en estos días sería la violencia familiar, dado que estamos la mayoría de nosotros en nuestras casas, pasando la cuarentena. Me dirijo quizá a las mujeres que se encuentran en sus domicilios, con sus familias, sus parejas, etcétera. Si algún día advierten que son víctimas de alguno de los tipos de violencia que hemos señalado con anterioridad, inmediatamente lo manifiesten a las autoridades correspondientes. Busquen asesoría para que puedan conocer los derechos que tienen, para que puedan conocer las instancias que las pueden asesorar y orientar para que tomen la mejor decisión sobre su propia integridad física, psicológica, emocional. Pues esto ha sido todo por mi parte. Agradezco mucho a la audiencia del Jurisconsciente. Los invito a que participen. Si están interesados en hacer una cápsula informativa y compartir sus ideas, sus opiniones, pueden hacerlo con toda confianza. Contáctense con los administradores. Los invito a participar y recuerden que juntos compartimos el conocimiento.